continuar hablando acerca de los elementos de la forma que podemos analizar de los textos pertenecientes al género lírico. Y en este video en particular vamos a analizar la métrica. Así es que atención si es que te costó un poco el año pasado. Primero debes recordar que la métrica corresponde a la longitud que tiene cada verso dependiendo de su número de sílabas, por lo que primero tenemos que saber separar en sílabas como en el siguiente ejemplo. Entonces, para poder calcular la métrica de un verso tenemos que contar el número de sílabas que tenga este. En este caso vamos a ir separando este verso por sílabas. Un, la, del, en, mi, me, le, na. Por lo tanto, si los enumeramos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va a tener 8 sílabas. Ahora bien, para poder contar como corresponde el número de sílabas de cada verso, tenemos que tener en cuenta dos reglas que fueron las que vimos el año pasado. La primera de ellas se llama sinalefa. La sinalefa implica unir dos sílabas siempre y cuando que la primera termine en vocal y la siguiente también termine en vocal. Entonces, como al pronunciarlo pareciera como si las pronunciáramos unidas, las vamos a contar como solo una sílaba, como en el siguiente ejemplo. Veamos este ejemplo de sinalefa que venía en el texto que tuvieron que trabajar la semana pasada. Tu llegada espero, era una parte de uno de los versos. Entonces, separemos tu llegada, y aquí si se fijan, tu llegada espero va como unido, porque aquí termina en una vocal y la siguiente palabra empieza en una vocal. Por lo tanto, aquí las unimos y eso se considera como una sola sílaba. Llegada es pero. Entonces, ahora realizamos el conteo. 1, 2, 3, 4, porque esta se considera como una sola sílaba, ya que al hablarlo lo decimos como unido. Se unen estas dos vocales. 4, 5 y 6. Y recuerda que después de esto tienes que aplicar la ley del acento final que vamos a ver después de esto. Una vez que hayas separado todo el verso en sus correspondientes sílabas, incluyendo y teniendo en cuenta las sinalefas que puedan existir, debemos tener en cuenta la ley del acento final. Por lo que antes de que contemos finalmente cuántas sílabas tiene nuestro verso, tenemos que tener en consideración. Primero, tomamos la última palabra del verso, identificamos si es una palabra grave, aguda o esdrújula, dependiendo de dónde se acentúe, y a partir de ese resultado tenemos que realizar lo siguiente. Como ya recordarás, y de acuerdo con la ley del acento final, si la última palabra del verso es aguda, tendrás que sumarle una sílaba. Si la última palabra es grave, se va a quedar el conteo igual, por lo que puedes poner +0 para que yo sepa que sabes que es una palabra grave. Y si resulta ser una palabra esdrújula, tienes que restarle una sílaba. Y si llegase a ser sobre esdrújula, cosa que es poco probable, pero tendrías que restarle 2. Ojo que para este conteo, las palabras con una sola sílaba se consideran agudas. A pesar de que si tienen una sola sílaba son monosílabos, por lo tanto no se califican en graves, agudas o esdrújulas, pero se calcula como si fuera una palabra aguda. Entonces, de acuerdo con estas reglas, veamos cómo tendríamos que ocupar la ley del acento final en el ejemplo que estábamos usando. Bien, para determinar cómo utilizar entonces la ley del acento final, como ya saben, tenemos que tomar todas las últimas palabras de cada verso. Yo las anoté todas en una lista aquí para que sea más rápido y más fácil. Y tenemos que determinar si cada palabra es grave, aguda o esdrújula. Para eso, como ya les había enseñado alguna vez, ¿se acuerdan? Este truco donde teníamos la palabra sega y aquí en estos casilleros teníamos que ir poniendo las sílabas de la palabra que quisiéramos saber si era grave, aguda o esdrújula, pero teniendo en cuenta que había que poner el final de la palabra aquí, escribirla como al revés. Entonces, nuestra primera palabra es observo. Como ya les había mencionado, aquí debería ir al final, así es que aquí va el bo, observo. Entonces, ahora que tenemos la palabra aquí dentro de esta estructura, tenemos que ver en cuál de estas tres sílabas se acentúa, se carga la voz. No es observo,
No es observó porque no lleva tilde, ¿cierto? Es observo. Aquí se carga la voz, por lo tanto esta sería una palabra grave. Veamos la segunda. No es necesario que una vez que ya vamos agarrando práctica, no es necesario que hagamos esta estructura de aquí abajo, sino que podemos hacerlo aquí simplemente. Entonces separamos en sus sílabas, es pero. Aquí iría la A, aquí iría la G, aquí iría la E, y si tuviéramos una sílaba más acá, iría la S, ¿cierto? Es pero. ¿Dónde se carga la voz? Aquí. Por lo tanto, sería una palabra grave. Y al igual que aquí arriba, ya sabemos que la ley del acento final, tenemos que sumarle 0. Rápidamente. Rápidamente. Ojo aquí, esta es una palabra un poco más fuera de lo común. Rápidamente lleva el tilde acá, por lo tanto ya nos indica que aquí se carga la voz. Si completamos el mismo sistema, aquí esta palabra es sobre esdrújula, pero como en segundo grado es sobre esdrújula. Entonces seguiríamos aplicando la ley del acento final, en donde dice que es -2. Calculemos entonces la métrica del poema que habíamos trabajado en la clase de la semana pasada. Si no lo hiciste todavía, no me lo has mandado a mi correo, desarrollalo junto conmigo y así vamos despejando dudas. Entonces veamos en este ejemplo cómo calcular la métrica. En el puente de la vida te observo. Sin alef ahí porque hay un vocal y una vocal. Y observo se separa observo. Entonces contamos 1, 2, 3, 9, porque esta se cuenta como una, 11. Y ahora vemos la palabra observo. Observo. Si estuviera tildada aquí, sería aguda, aquí sería grave y aquí sería esdrújula. Observo. Por lo tanto es grave. Entonces a este 11 le vamos a sumar 0 de acuerdo con la ley del acento final. Por lo tanto, este verso tendría 11 sílabas. Vienes hacia mí rápidamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, esta palabra rápidamente es un adverbio, por lo tanto conserva el tilde de rápido, que es una palabra esdrújula. Todas las esdrújulas se tildan, por lo tanto tiene este tilde aquí, a pesar de que uno al pronunciarlo dice rápidamente, pero es rápidamente con el tilde acá. Por lo tanto, si esta palabra identificamos, aquí sería aguda, aquí sería grave, aquí sería esdrújula, aquí sería sobre esdrújula y de aquí para atrás ya sería sobre esdrújula. Por lo tanto, aquí tenemos 10 sílabas y como es sobre esdrújula le vamos a restar 2. Por lo tanto van a quedar 8 sílabas. Una vez que termines, pasa al siguiente video y continuamos con el análisis de este mismo poema.